Imagínense andar todo el día con 10 kilogramos en el cuello. Eso es pesado y estas personas no se quitan estos anillos nunca. No puedo volver a ver para abajo. Yo no podría verme los zapatos con estos anillos realmente. Me imagino que eventualmente me haría algún tipo de llaga o algo aquí en el cuello de estar pegando con el metal. Pero les he mostrado todo esto, les he mostrado dónde viven, les he mostrado la parte turística que la gente critica, que la gente detesta por un motivo, y es que ahora les voy a contar la historia real de estas personas, por qué están aquí y por qué tienen que hacer eso, que ahí es cuando realmente vamos a tener empatía y vamos a entender la situación que sucede en este lugar. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video sumamente interesante. Vamos a ver algo que incluso es un poco polémico aquí en Tailandia. Como pueden ver, en este momento sinceramente no sé ni en dónde estoy. Aproveché que el chofer paró a hacer unas compras para contarles que nos vamos alejando de la ciudad. Vamos a ir aproximadamente una hora y media, y lo que vamos a ver la verdad me llama bastante la atención porque tiene dos caras de la moneda que la vamos a ir viendo poco a poco en este video. Primero quiero que tengamos las primeras impresiones juntos de ese lugar y después lo vamos a ver en profundidad, pero para que se hagan una idea, a este lugar lo describen como un zoológico humano, un lugar cruel donde básicamente usted paga para ir a tomarle fotos a un ser humano como que si fuera un animal. Así que vamos a ir a comprobarlo nosotros. Vamos para la tribu de las mujeres jirafa o la tribu de mujeres cuello largo, se conoce de diferentes maneras. Me imagino que alguna foto habrán visto ustedes por ahí de estas mujeres. Así que dicho esto, solo nos queda agarrar camino a ver qué tan cierto, qué tan falso, a ver qué nos encontramos en este lugar el día de hoy. Pero antes permítanme presentarles a esta estrella. ¿Qué dice Crisada? Una pizza. Eso, lo tengo entrenado ya, lo tengo afinado. Les quiero contar que Crisada lo conocí en un viaje, en una aplicación que es como Uber aquí en Tailandia, y terminó siendo super tuanis. Apenas nos entendemos, apenas hablo inglés ahí más o menos, parecido al mío, pero nos llevamos super tuanis. Yo le enseño la foto de a dónde quiere ir y me lleva, me trae, así que ahí está el hombre. Vean la zona a la que estamos llegando, al parecer por ahí ya está la entrada. Esto está un poco alejado, está metido en la selva, pero este carro entró, la jugamos con este bicho. Esto que tienen aquí atrás es la entrada a la tribu de mujeres de cuello largo. Les tengo que decir que las opiniones y diferentes cosas que leí al parecer son reales, ya lo vamos a ver en detalle, pero por favor quédense hasta el final de este video porque esto va más allá de lo que vamos a ver al inicio. Es un tema que me parece muy importante, muy triste, y quiero que lo veamos poco a poco. De entrada aquí no hay nada auténtico, usted ve ventas de un montón de cosas que ya vamos a ver. Está la entrada, que la entrada vale 500 bahts, esos son aproximadamente 15 dólares, es una de las entradas, probablemente la más cara que he pagado aquí en Tailandia, y además lo que vamos viendo no es auténtico. Quiero que pongan atención a todo lo que venden por aquí. Esta etnia que nos encontramos de entrada no son las mujeres cuello largo, porque hay diferentes etnias aquí en esta zona que son refugiados de Birmania. Básicamente aquí lo que hacen es vender todo este tipo de artesanías que son hechos por ellas a mano. O sea, tengo que decir que está hermoso, obviamente no le voy a quitar el mérito a eso. Venden estos peluchitos, recuerdos de Tailandia, pulseras. Aquí nos encontramos que aquí a 100 metros está la tribu cuello largo, que en realidad se llama tribu Karen, pero debido al turismo y a que así lo conocen las personas, probablemente por eso le ponen estos nombres, cuello largo, pero en realidad se llama tribu Karen y viene de Birmania. Vamos a ver qué nos encontramos más para acá. Nos seguimos encontrando más turismo, muchísimos souvenirs, básicamente una experiencia cero auténtica, que eso es lo que critican las personas, eso es lo que muchas personas que vienen aquí se sienten engañadas, dejan súper malas reseñas. De hecho, que para venir aquí yo estaba buscando en internet y casi no vengo porque todas las reseñas es así como me engañaron, llegué al lugar y era todo turístico, solo buscan vender souvenirs y solo buscan vender shows, y las personas sonríen y fingen estar felices para quedar bien con el turista y sacarle dinero, etcétera, etcétera. Algo importante es que hoy creo que somos los primeros en llegar a este lugar. Casi me parece que estamos solos aquí, no hay otros turistas. Los tours llegan un poquito más tarde porque hay tours organizados que venden las agencias para venir a visitar estos lugares, que los venden como una experiencia auténtica, y eso es probablemente lo que a la gente le molesta, que al llegar aquí se topa otra cosa. Pero eso es una ventaja. Ya aquí atrás tenemos la tribu Karen, la tribu cuello largo, y vamos a ver aquí qué tal. Sí tengo que decirles que estas personas sí viven aquí, ¿ok? Todas estas casas y diferentes lugares que vamos a ver sí son
muestran casas reales de ellos. Viven en mucha pobreza. Algo que me parece chocante, pero que ahorita lo vamos a entender, ya se los quiero contar, es que conforme yo voy llegando y la gente me va viendo, probablemente este pelo blanco llama la atención, me veo como turista a kilómetros. Todos se alistan, corren a sus puestos, se ponen la ropa típica, bien artificial, bien artificial. Lo que se van a encontrar en esta tribu Karen son todos estos puestos llenos de ventas. Y aquí efectivamente esto sí es real, esto no es falso. Estas mujeres son de esta tribu, ya yo la saludé y demás. Y ellas andan estos anillos que son unos anillos de bronce, y si ustedes observan, esto no es como que se quita, esto sí en serio no es como que se lo ponen para el turista, esto es parte de la cultura de ellos. Son anillos de bronce bien pesados, quiero ver si ahora podemos probarlos, que esto básicamente es lo que les alarga el cuello, pero en realidad no les alarga el cuello. En realidad lo que pasa es que los músculos del cuello se deterioran y baja, no sé si me explico, básicamente el cuello se debilita, bajan los hombros y por eso da como la sensación de que tienen un cuello largo. Sin embargo, esta mujer, a pesar de que eso está gigante, no tiene muchos anillos. Entre más usted tenga, más respeto tiene, más hermosa es, y vamos a ver si podemos encontrar tal vez una adulta mayor que tenga muchísimos más. Tengo que decirles que me estoy encontrando con personas súper amables. Le dije que si por favor podía mostrarme algo en especial que ella tiene que les quiero enseñar, y me dijo que esperara, que se iba a maquillar un poquito. Esta señora que nos encontramos, super tuanis, por cierto. Quiero enseñarles aquí otra cosa. Ellas también usan anillos, como pueden ver, en las piernas. De hecho que ella no tiene tantos, pero normalmente usan un montón aquí para alargar esta extremidad, y usan en el tobillo también para alargar esto de aquí. La finalidad de alargar las piernas y de alargar el cuello es parecerse a un dragón, que es una criatura sumamente importante en la cultura de estas personas. Como les digo, esto que estamos viendo es 100% real. Si bien ellas se arreglan para recibir turistas y demás, los anillos son parte de su cultura. Otra cosa acerca de estos anillos es que lo que hace que caiga los hombros, lo que provoca ese efecto, es que estos anillos, dependiendo la cantidad de anillos que usted lleve en el cuello, puede llegar a pesar hasta 10 kilogramos. Imagínense andar todo el día con 10 kilogramos en el cuello. Eso es pesado, y estas personas no se quitan estos anillos nunca. Los usan absolutamente para todo. Los usan para trabajar, para hacer las cosas de la casa, cocinar, e incluso para dormir. Imagínense dormir con eso en el cuello. Quiero ver si ahorita nos dan chance de entrar a una casa a ver cómo duermen, si tienen alguna almohada especial, cómo ponen la cabeza, porque es delicado también. Si ellas se quitan los anillos, he leído, no sé si esto es completamente comprobado, he leído que como el cuello está tan débil, se les puede quebrar. No sé si este dato es real, pero puede serlo, y eso es bien peligroso, o se les puede dañar un nervio o alguna vértebra del deterioro que sufrió esa parte del cuerpo. Vamos a tener la oportunidad de entrar a una casa real. Básicamente esta es la otra cara de la parte súper turística que nos estamos encontrando al frente. Venimos de allá donde están vendiendo souvenirs y todo eso. Eso es ahí al otro lado. Aquí atrás están las vidas de ellos. Como pueden ver, están todas las casitas súper humildes, y nos van a permitir entrar a una casa sin siquiera saber el idioma, simplemente intercambiando algunas palabras que nos entendemos. Para empezar, personas súper amables, y segundo, como les dije antes, estoy muy feliz de ver esta parte más real. Estas son las casas por fuera, como pueden ver. Por Dios, vean la calidad de vida. Esto yo lo puedo arrancar con la mano. Esta es la pared, es un tipo de madera como prensada, parece, o no sé. La base es una estructura de madera que nos deja este espacio, probablemente para criar animales, como hemos visto anteriormente en otras tribus, y el piso son estas reglitas, o sea, vamos a ver endijas probablemente ahí dentro. Esto es lo que nos encontramos. Tiene la cocinita por aquí afuera, una cocina de leña, una casita súper humilde, y esta es la casa a la que vamos a poder entrar. Tiene el techo de hojas, amigos, tiene el techo de hojas, vean que no les miento. Y esta es la casa, aquí tienen ropa secando. Esta es del mismo material, de esa madera sumamente frágil que les enseñé ahorita, y vamos a ir adentro. Aquí es donde cocinan, aquí todo lo hacen con leña. Tienen un durian por ahí, tienen
algunas cositas muy humilde, como pueden ver. Cocinan afuera probablemente para que no se les llene de humo aquí dentro. Y esta es la casa. Aquí entramos y nos encontramos un cuarto vacío. Un cuarto vacío es lo que tienen aquí dentro, todo oscuro, no hay electricidad como podemos ver. Esto incluso tiene que ser peligroso, más tomando en cuenta que aquí en Tailandia hay escorpiones de los negros, de los grandes, hay cobras rey aquí en esta zona. Y esto es bien inseguro, vean las endijas que quedan en el suelo. Y Dios mío, aquí es donde duermen, amigos, ni siquiera tienen un colchón. Con el debido respeto, yo voy a levantar esto para que ustedes lo puedan ver a detalle. Se duerme aquí en el piso con esta cobijita nada más. Este es el colchón. Esto que vemos aquí, todo está muy oscuro, pero vean el grueso. Este es el grosor de lo que lo separa del suelo. Me parece que esas almohaditas que vemos por ahí es donde deben recostar la cabeza por los anillos. De verdad es increíble lo que estamos viendo aquí, amigos. Vamos a ver si podemos preguntarle. Ah, vean, nos trajo una foto para que nos hagamos una idea de cómo es que duermen. Y efectivamente, las dos almohadas que vimos ahí dentro es donde ponen la cabeza por lo que les comentaba de los anillos del cuello. Efectivamente me está contando que no tienen electricidad aquí donde viven. Todo lo que cocinan y demás tiene que ser con electricidad. Y dentro de la casa cero, nada eléctrico. Aquí, como les dije, todo esto es una comunidad donde todas estas personas atrás de esa parte turística tienen su vida. Quiero que vean que esa casa que les enseñé, no es como que elegí esa casa para enseñarles. Ahí fue donde me abrieron las puertas, pero todas son similares. Vean las que tenemos aquí, ya vieron la que teníamos a la par de aquella. Y ahora les quiero enseñar lo que nos estamos encontrando en este momento. Nos encontramos que esta señora, esta agua que está sacando aquí del tubo, que pasa de aquí para allá, es para bañarse. Amigos, este que tenemos aquí, estas mantas que apenas alcanzan a tapar un poco, son el baño de esta señora, para que ustedes se hagan una idea de la calidad de vida que lleva esta tribu. Aquí se puede apreciar mejor, aquí pueden ver todas las casas de las que les estoy hablando. Todo esto es una comunidad y aquí está el baño. Ella, como les dije, está preparando todo para darse una ducha en la mañana. También me llama la atención las orejas. Usa un tipo de expansiones, pero se ven bien pesadas. Y también ella nos dio permiso de entrar a la casa. De verdad, qué personas las que nos estamos encontrando por aquí. Vamos a entrar a ver cómo vive esta otra persona que es de la comunidad. De entrada, la casa es de bambú. Al parecer, esto es un montón de tiritas de bambú cortadas. Tiene un montón de endijas, lo que la hace una casa peligrosa por los animales y bichos que se puedan meter. Tiene zinc en el techo y esta no es levantada. Bueno, la parte en la que duermen al parecer sí. Y aquí lo que nos encontramos es la cocina, que la cocina está pegada a donde duermen y a donde viven. O sea, todo lo que cocinan levanta humo y queda dentro de la casa. Se cocina con leña porque, como vimos antes, no hay electricidad y al parecer así nos vamos a encontrar todas las casas de este lugar. Tienen esta parte vacía que me imagino yo es como la sala. No les puedo confirmar bien porque no nos comunicamos, no hablamos el mismo idioma. Vean el piso, tengo que decirles que es bien frágil. No creo que se vaya a quebrar. No estoy tan pesado yo, no vayan a creer ustedes. Pero igual, vean las endijas. Ahí abajo viven animales, como les comenté antes, efectivamente. Y aquí más adelante está el cuarto de la señora y vive igual que aquella otra. No tienen colchón. Básicamente aquí es donde duerme nada más. Por Dios, esto es como no tener nada, como dormir en el piso. Estas son las pertenencias y listo, no hay nada más, no hay absolutamente nada más aquí. Estoy muy impactado, sinceramente estoy muy impactado y aprovecho este momento para decirles: valoren donde sea que ustedes viven, porque si están viendo este video tienen internet, tienen un celular, una computadora y son muy afortunados. Somos muy afortunados. No puedo creer esto, me acaban de dar los anillos que tienen ellas en el cuello y esto en
serio puede pesar unos 10, 12 kilogramos. Es bien pesado, incluso tenerlo en el brazo así alzado durante un rato ya se me va a cansar. Ahora imagínense andarlo en el cuello. Ya entiendo por qué se les bajan los hombros y además cuántos problemas podrá causar esto en la espalda, en las vértebras, en el cuerpo en general. Además, dormir con esto puesto, no lo puedo creer. Me está contando la señora que nos recibió por aquí que este coso, como pueden ver, esto no es, yo creí que era algo que usted se podía quitar y poner, pero esto no tiene ningún broche, no tiene ningún pegue. Básicamente aquí no hay truco. Esto es como es. Y para ponérselo en el cuello, no sé cómo, la verdad tienen que tener una fuerza suprema, pero básicamente lo desenroscan y se lo van metiendo uno por uno. Es increíble. Ella anda uno al parecer un poquito más pequeño en el cuello, pero poco a poco se van poniendo un anillo más y un anillo más y un anillo más y así van progresando. Y como les dije al inicio, entre más anillos tengan, más respeto y más belleza tienen dentro de la etnia. Aquí me puso ella a probarme unos anillos. Estos sí tienen truco, la verdad no les voy a mentir. Estos, como pueden ver, nada más son la mitad, pero solo tenerlos aquí, lo incómodo que es. A ver, yo no puedo volver a ver para abajo. Yo no podría verme los zapatos con estos anillos realmente. Además, estarme moviendo para los lados, me imagino que eventualmente me haría algún tipo de llaga o algo aquí en el cuello de estar pegando con el metal. Y además lo pesado, siento el peso en la clavícula, siento como me golpea. Tiene que ser cruel, sería la palabra, andar esto puesto realmente. Pero hay que entender que esta es una tradición milenaria de estas personas. No crean, no les miento cuando les digo que sentí fuerte esos anillos en el cuello. Quiero que observen, desde pequeños ya empiezan a utilizar los anillos. Esos son unos anillos reales, si no me equivoco son de bronce y ya eso tiene cierto pesito y desde pequeños ya se los empiezan a poner. Y aquí quiero aprovechar para contarles algo. Efectivamente todo lo que habíamos leído y demás, como les he venido contando, es real. Esto, la parte turística es 100% turística. Lo auténtico que se puede encontrar aquí realmente son las telas que son hechas a mano, las personas que realmente utilizan los anillos por sus creencias y sus costumbres, pero fuera de ahí lo demás es turístico. Estas personas de cierta manera tienen que sonreír y tienen que estar felices para el turista porque es la fuente de ingresos que tienen. Pero les he mostrado todo esto, les he mostrado dónde viven, les he mostrado la parte turística que la gente critica, que la gente detesta por un motivo, y es que ahora les voy a contar la historia real de estas personas, por qué están aquí y por qué tienen que hacer eso. Que ahí es cuando realmente vamos a tener empatía y vamos a entender la situación que sucede en este lugar. Aquí estamos con Malao, que nos estaba contando un poco acerca de la historia de esta tribu. Además, estuve leyendo, vi ciertos artículos para tratar de darles la mejor información posible acerca de esto, porque es un tema sumamente delicado. Evidentemente, yo no les puedo contar la pura realidad se las podría contar ellas, pero está bien difícil por el idioma. La verdad, está difícil comunicarnos, no hablan inglés y demás. Básicamente, lo que pasó fue lo siguiente. Estas personas, esta tribu, la tribu Karen, la tribu de mujeres cuello largo, viene de Birmania, lo que actualmente se conoce como Myanmar. Resulta que en Birmania el gobierno les exigía gran parte de sus ingresos para dárselo al Estado, y cuando usted no le daba lo suficiente, tomaban un miembro masculino de su familia y se lo llevaban para la guerra. Entonces casi que las mujeres y los niños, que eran los que quedaban, huyeron de Birmania. Se vinieron exiliadas al norte de Tailandia, porque esta es la frontera con Myanmar. Aquí cerca está la frontera, está el Triángulo Dorado, que ya les comenté un poco acerca de eso. En ese momento el Triángulo Dorado era una zona donde estaban los traficantes de opio, entonces era una zona muy fuerte, y estas personas atravesaban la selva una semana para llegar aquí a esta zona de las montañas ya de Tailandia. De hecho, que la historia se me hace en esa parte similar a la de los hermanos de Venezuela que cruzan el Darién. Muchos no lo logran. Igualmente pasaba con estas personas en aquel momento. Además, nos encontramos que estas personas básicamente no tienen identidad, así como lo oyen. Son invisibles frente al gobierno, no tienen papeles jurídicos, no son birmanas, no son tailandesas, no tienen derechos, no pueden trabajar, ni siquiera tienen papeles de identidades oficiales. Son personas con estado de refugiado, nada más. Entonces, aquí les va el dato. Aquí ahora
todo cobra sentido. La única forma que tienen estas personas para generar ingresos y sobrevivir, porque esto me duele en el alma decirlo, pero esto ni siquiera es vivir, ellos sobreviven. Ya vieron la calidad de vida que tienen estas personas. El único medio que tienen es el turismo, y ahí entendemos completamente todo. Ahí entendemos por qué le sonríen al turista, por qué tratan de vender todo lo que pueden, hacen todas las artesanías posibles, porque es lo único que les da de comer. Básicamente, o hacen esto o se mueren de hambre. Y además ahí entramos en un tema un poco delicado, que es el tema de la tradición de los anillos, que les hace daño a la salud. Realmente la tradición es una tradición milenaria que se hace porque así lo hacían sus antepasados, pero de cierta manera, ¿qué pasaría si lo dejan de hacer? ¿Qué creen ustedes? Probablemente los turistas que vienen buscando esa tribu extraña, esa tradición rara, ya no vendrían, porque eso es lo que llama lastimosamente a que las personas vengan aquí. Así que son dos caras de la moneda. Por un lado es una tradición que les hace daño, que no sé si las futuras generaciones la van a ir dejando, y por otro lado, si la dejan, ¿cómo sobreviven con el turismo? Ahí realmente hay un problema serio. Yo no lo puedo resolver aquí, simplemente les estoy explicando la problemática. Una solución evidentemente sería que le den a estas personas los medios para que puedan desarrollar la agricultura, la ganadería o alguna actividad que haya por aquí. Estoy hablando desde mi ignorancia. O que eduquen a los niños para que ya su futuro sea diferente. Pero actualmente, en este momento, esa es la situación y eso es lo que pasa. Así que ahí espero que ya se haya entendido completamente todo lo que hemos visto. Y además realmente esta etnia aquí se está ganando la vida de manera honrada. Así que de cierta manera eso hay que admirarlo. Y ya con todo lo que les acabo de contar, podemos entender por qué esto es tan exageradamente turístico. Por qué las personas aquí sonríen y están felices esperando a que llegue algún turista. Así que más que ver todo este lugar, como les comenté al principio, que me encontré un comentario, como un zoológico humano donde básicamente se paga para fotografiar a personas de una manera cruel, pienso que aquí realmente usted paga para venir a apoyar primero a una comunidad de personas que están sufriendo muchísima necesidad en este país. Segundo, si es posible, para aprender acerca de ellos, indagar acerca de su historia, cómo escaparon de Birmania, cómo sobreviven aquí haciendo todas estas cosas, para aprender acerca, por ejemplo, de sus anillos, de qué significa, por qué los usan, cómo creen que los anillos les da más belleza, etcétera, etcétera. Se puede ver esto de una manera bastante diferente. No sé si lo notaron, no sé si se lo preguntan, pero aquí no hay hombres en esta aldea. Es porque los hombres durante el día salen a buscar alguna manera de ganarse la vida. Probablemente van a Chiang Mai, que es como a una hora y media de aquí, a hacer diferentes trabajos que les salen para aportar. Bueno, amigos míos, así que aquí se acaba el video de hoy. Espero que hayan aprendido un montón, que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan aprendido acerca de esta cultura, de esta etnia, de la situación de estas personas y de la realidad detrás de toda esta cara turística de la que se habla. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y para que un montón de personas sepan lo que pasa realmente con esta tribu. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos.